Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre, Señor. Te damos gracias porque de nuevo has permitido que podamos reunirnos en este lugar, en este pequeño y humilde local. Gracias por la gente que nos visita, gracias por todos aquellos que siguen el mensaje a través de Internet. Ayúdanos a estar prestos, a saber lo que hay que decir, que tu Espíritu Santo nos guíe y que abra nuestros corazones en esta escuela sabática, Señor, y en este día de sábado. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. Amén. Amén. Bienvenidos a este santo sábado, a esta escuela sabática. El título de esta escuela sabática es Ministerio Urbano en el tiempo del fin. El versículo para memorizar nos dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad con ella a Jehová, porque en su paz tendréis todos paz. Fijaros cómo hace una alusión a la paz relacionada con ¿qué? Con el mandato que todos tenemos de ir a predicar el mensaje. Nosotros llevamos un mensaje que lleva a la paz. Lo que, como hemos visto en los temarios de la paz de Dios, lo importante es ver la reacción de los que reciben el mensaje para que haya paz. Si el que recibe el mensaje con el corazón abierto y con toda la sinceridad y se deja llevar por el Espíritu Santo, pues entonces recibe un poder y entra en paz. Sea cual sea su situación, sea cual sea sus problemas, sea cual sea, pues bueno, incluso sus creencias anteriores. Encuentra un equilibrio y eso le da paz. Pero también podemos encontrar el caso contrario. El caso contrario, predicamos el mensaje y luego tenemos pues un rechazo. Incluso personas que a lo mejor antes nos toleraban en cierta manera, cuando se les explica el mensaje luego se apartan de nosotros, nos echan de su lado, ¿no? Por lo tanto, tenemos totalmente el antagonismo, ¿no? Pero bueno, eso es una decisión que tiene que tomar de manera individual cada persona. Aquí nos está hablando de, bueno, durante toda la lección, de cuál debe ser nuestra actitud ante las grandes ciudades. Cómo debemos afrontar la evangelización de tales lugares. Nos habla aquí en estadística, dice: en realidad la urgencia por la obra en las ciudades se intensificó en 2007, cuando los expertos en estadística de las Naciones Unidas declararon que por primera vez en la historia la mayoría de la población del mundo vive en áreas metropolitanas. Hoy el ministerio urbano ha llegado a ser el problema central para la misión de nuestra Iglesia. Fijaros que curiosamente es cuando empieza la crisis, 2007, que sale esta noticia. Es muy curioso como si se haya esperado a que todo el mundo esté concentrado en ciudades para poder ser dominados mejor. Cuando hay más gente en un pequeño espacio, es más fácil llevarlos a todos como, digamos, como grupo, ¿no? O como ovejas, ¿no? A un lugar concreto. El hecho de que sean Naciones Unidas que lo declare también es muy significativo. En todo caso, sea o no de una manera o de otra, está claro que en las ciudades hay pueblo, y ese pueblo hay que ir a buscarlo. La cuestión es cómo. Aquí nos habla en la lección del domingo en las ciudades como un campo de oportunidades. No sé si tenéis experiencia en haber estado en alguna ciudad últimamente, una ciudad un poco grande, pero yo casualmente, bueno, mi experiencia es pues contraria a lo que comenta la lección de hoy, por ejemplo, ¿no? Dice que hay mayor tolerancia a las ideas nuevas, una mayor disposición a escuchar acerca de religiones nuevas. No sé si eso os ha pasado a vosotros, pero en grandes ciudades hay una gran secularización o un gran dominio del placer, ¿no? Del placer por el placer, de la distracción. Entonces, es mucho más complicado llegar al corazón de una persona, al espíritu de una persona, porque siempre tiene algo que hacer.
a veces comentamos con Víctor cuando él dice cuando estábamos ahí en la oscuridad al lado del arca y el tiempo no pasaba, ¿no? Bueno, ahí sí hacía mucho frío y pasaba más despacio, ¿no? Pero en general estábamos en lugares donde no había personas casi, ¿no? No había ningún tipo de incentivo visual y ahí estaba el paisaje y no se movía, ¿no? De vez en cuando pasaba un viento o un rastrojo por allí o no sé ni si animales vimos, o sea, una cosa muy... alguna persona con su coche ahí, ¿no? O sea, pero cosas muy, muy puntuales que hacen que estés como más relajado y que todo lo vayas como asimilando mejor, ¿no? Hay un estudio, ahora sí, para tener un poco el concepto, hay un estudio de psicólogos en respecto de la atención de los niños en la televisión y dice que cuando un fotograma dura menos de 30 segundos, está entrando directamente a su consciente. Pues ahora analizar cuántos fotogramas de los que estáis viendo en la televisión duran 30 segundos. 30 segundos es mucho tiempo, ¿eh? O sea que lo que realmente es contemplación y realmente es estar con tranquilidad asumiendo las cosas es ese tiempo para el cerebro. 30 segundos, curiosamente 30, un bonito número, ¿no? O sea que todos esos flashes que nos meten cuando estamos en las ciudades, ¿no? Porque ya sea anuncios, ya sea todo, es intentar minar ese subconsciente, que como vimos alguna vez, en estudios que se han hecho también científicos, es el que realmente marca las pautas de la parte consciente. No sé si sabéis que, bueno, 7 segundos antes de tomar una decisión objetiva, ya se ha tomado en el subconsciente. Es muy curioso eso, eso nos tiene que hacer ver que realmente poco dominio tenemos, ¿no? Tenemos que saber que esas avenidas que nos vienen de dentro hay que filtrarlas, hay que saber por qué vienen, por eso es la lucha del cristiano, ¿no? Pero cuanto más minamos nuestro subconsciente, más difícil es luego luchar contra todo eso, ¿no? Por eso el campo, por eso vivir en el campo, por eso estar en lugares tranquilos y luego pues ir a evangelizar donde tengamos que ir, ¿no? Si tenemos que ir a la ciudad, pues a la ciudad, ¿no? No quedarnos solo en los pueblos, ¿no? Que de hecho es un trabajo que ya se hacía antes del diluvio. Recordamos un personaje que hacía esto, ¿no? Enoc. Enoc vivía en la montaña y bajaba a la ciudad, trabajaba por la gente y luego incluso algunos les seguían otra vez hacia la montaña con él, porque querían saber más y querían escuchar más de Dios, ¿no? Pero siempre, igual en Hawaii nos recuerda, tenemos que tener un lugar donde podemos estar y podemos conectar con el Señor tranquilamente, ¿eh? O sea, no debemos ser ermitaños, ni tampoco urbanitas, ¿no? Tiene que ser cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, ¿eh? Aquí habla del ejemplo de Pablo, en Hechos 18, del 1 al 28. Habla de que, bueno, él era montador de tiendas y conoce una pareja que hacen su mismo trabajo, casualmente. Pero dice que cuando llegan ciertas personas a esa ciudad, Silas y Timoteo, que vinieron de Macedonia, entonces Pablo estaba entregado de entero a la predicación de la palabra. O sea que había una dedicación extra de Pablo en ese punto, ¿no? Aparte de ganarse la vida, había momentos en los que tenía que dejar el tema para afanarse ¿en qué? En dar el Evangelio. Si vemos las traducciones de diferentes Biblias, lo que dice el interlineal en esta expresión de entregado por entero, la King James Version habla de presionado en su espíritu. O sea, que se sentía impelido por el espíritu a tener que explicar todo rápido porque veía que, bueno, como que apremiaba, porque veía que a su alrededor todo estaba, pues, ¿cómo? Pues hecho un desastre, ¿no? Y recibe la ayuda de Silas y Timoteo para ello. En otra dice, presionado por la urgencia. Esa es la Kadosh, es una traducción hebrea. El interlineal, en la traducción literal, dice, estaba siendo tenido juntamente a la palabra. Si vemos también la traducción en la Strong, habla de sostener juntos, comprimir las orejas, estar tan juntos que tocan las orejas con las orejas, ¿no? Con la palabra. O sea que esa debe ser la disposición, es muy gráfico, ¿no? Es la disposición, debemos tener la Biblia y la palabra de Dios tan pegada a nosotros que no podamos de hacer otra cosa que hablar de ella, ¿no? Pues imaginaros cuando estamos en grandes ciudades rodeados de tantas personas que necesitan, y más en las ciudades,
recordemos dónde empezó la degradación después del diluvio también, ¿no? El Señor dice que se dispersen, que cubran la tierra, ¿no? ¿Y qué pasa con Nimrod? Nimrod hace de las primeras ciudades Babilonia, y todos se juntan allí, y todos empiezan a... ¿Y qué intentan? Desde allí dominar el mundo, ¿no? Decía Elena White. Entonces, Dios tiene que poner por medio que no se comprenden ahí las lenguas, ¿no? Para que se separen, ¿no? O sea que, fijaros cómo ya desde el principio las ciudades eran un lugar que no debería de ser así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A nivel económico, a nivel bueno, de comodidad, ¿qué pasa? Bajamos y mira, tenemos la tienda ahí al lado, y tenemos el colegio aquí al lado, y tenemos la piscina aquí al lado. Entonces todo eso hace que nos relajemos y no intentemos buscar otras cosas, ¿no? Cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su sitio. Evidentemente, si Dios nos ha puesto en un lugar es para trabajar en ese lugar, pero también tenemos que mirar de intentar nuestro bien. Más adelante nos hace leer 1 Corintios 9, del 20 al 23, si alguien lo encuentra. 1 Corintios 9, del 20 al 23. Es estos versículos que todo el mundo conoce, de Pablo, cuando dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, aunque yo no esté bajo la ley, como si estuviese bajo la ley. Está hablando de los fariseos. Para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino dentro de la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, o sea, a todos los gentiles. Me he hecho como débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea, al final siempre es lo mismo. El Señor nos pone un trabajo por hacer para que al hacerlo nos hagamos copartícipes de él. Nos hagamos partícipes de su divinidad. ¿Recordéis lo de la piedra que dijimos, ¿no? De Lázaro, que le dice a Marta, creo que se llama, que mueva la piedra, moved la piedra vosotros, ¿no? Y podía haberlo hecho un ángel, podía haberlo hecho el Espíritu Santo, él con su poder, pero dice al pueblo que participe. Ellos tienen que poner la voluntad de mover la piedra, pero ¿quién les da la fuerza para mover la piedra? El Señor. Mediante el Espíritu Santo te da esa fuerza. Entonces, no debemos pensar que no somos suficientemente, digamos, capaces, porque en realidad físicamente o espiritualmente no lo somos, pero el Espíritu Santo nos pone el resto, ¿no? Es la voluntad humana la que debe abrir la puerta para que el Espíritu pueda trabajar. Entonces, esto evidentemente no es solo aplicable a las ciudades, sino que es aplicable en general. O sea, si tú vives en un barrio alejado de cualquier lugar, pues evidentemente tienes que hacer el mismo sistema. O sea, el método de Pablo es un método universal. Evidentemente no vas a ir siempre del mismo palo, digamos, siempre de la misma manera para llegar a todo el mundo de la misma manera. Hay que conocer dónde estás trabajando, ¿no? Que eso también es parte de lo que la lección insinúa en los diferentes días de estudio. Deixa-ho apretat un bon rato. Deixa-ho apretat. A veure. Ha de sortir verd. Ja vendrá. Bueno, en la iglesia se hacen estudios acerca pues, de cómo es la población, ¿no? Para buscar métodos para acercarse a ellos y darles el Evangelio. Y claro, cada núcleo pues, es distinto. No es lo mismo pues, vivir aquí en nuestra zona que vivir, no sé, en Andalucía, por ejemplo.
las mentalidades son distintas, la cultura es distinta, allí hay unas inquietudes, aquí hay otras, entonces hay que trabajar. No se puede trabajar con el mismo sistema en todas partes por igual, porque es distinto. Lo mismo que el español pues con el europeo, no sé, de Holanda o de otros lugares, ¿no? Las mentalidades y las culturas son distintas. Y eso pues la Iglesia lo trabaja desde hace tiempo y se buscan maneras de llegar. Ahora, es difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, son sociedades materialistas, secularizadas, la creencia pues la fe es poca, se cree más pues en lo palpable, ¿no? Y es difícil. Pero bueno, siempre se dice que hay almas sinceras a las cuales hay que encontrar, ¿no? Y bueno, el Señor, quieras o no, las pone en tu camino, en circunstancias, por el trabajo, por el viaje, por lo que sea, circunstancias que puedes en ese momento pues comentarles las palabras que tal vez esas personas necesitan para comenzar a comprender y andar en la fe, ¿no? Recordemos lo que vimos el fin de semana pasado con el tema del amor, cuando hablamos en la paz de Dios. Hablamos del capítulo 13 de Corintios, del amor, ¿no? Se hablaba de las virtudes del amor. De hecho, eso es parte del amor, ¿no? Es comprender lo que está a nuestro alrededor, lo que viven las personas que están a nuestro alrededor, para saber cómo llegar a ellos. Pero no se puede comprometer el mensaje central, no se puede introducirse tanto o mezclarse tanto que al final ya no recordemos para qué nos hemos metido en esa sociedad, ¿no? Entonces, recordemos el 14.1, ¿no? Todos los dones son importantes, pero sobre todo, ¿qué? Sobre todo que profeticéis. Eso es lo que pone a todo lo que hagamos en posición. Es como una guía que siempre, si estás anclado en esa guía, todo lo que vaya saliendo de allí, si va anclado aquí, ¿qué estás haciendo? Poniendo a todo el mundo en la misma línea. Tú te comportarás igual con todo el mundo desde el punto de vista de la línea central del mensaje. Podemos estar con ellos hablando de temas que les conciernen y tal, pero hay que llevar a la conversación. El punto de la historia en el que estamos viviendo. Entonces podremos compaginar las dos cosas. Esto no quitará que puedes hacer actos de misericordia, actos de caridad, que tú puedes ayudar a gente y tal, eso lo puedes hacer igual, pero lo que no podemos hacer es comprometer lo que realmente interesa, que es que esas personas son candidatos al cielo y si no están siendo alimentados con lo que realmente les va a dar la vida eterna, porque esto lo que tenemos aquí son 4 días y sufrir va a ser, pues mira, cada vez menos tiempo queda. O sea que hay que llevarlos a lo que realmente importa, ¿no? Saber que estamos viviendo un tiempo en el cual quedan 14 años y poco para la venida del Señor, y eso no puede faltar en el mensaje, ¿no? Bueno, lo que es claro, y nosotros lo vemos por la experiencia que hemos vivido desde hace unos años para acá, desde que se hizo el ministerio, ¿no?, del Cuarto Ángel y del Gran Engaño, es que con la verdad presente es la manera de llegar a las personas. Mientras que si solo hablas de temas espirituales, Cristo te ama, etc., es más difícil. Exacto. Sobre todo en nuestra sociedad, ¿no?, más secularizada. Puede que en algunos países que son de índole más espirituales a las personas, pues lleguen con ese otro tema, ¿no?, espiritual. Pero aquí lo que está llegando es el tema profético, ¿no?, cómo se vive hoy la sociedad, el por qué pasan las cosas, su relación con las profecías bíblicas, todo esto es lo que está despertando a mucha gente. No, a ver, el método de captación, de hecho el Espíritu Santo te lo va mostrando, ¿no?, en función de cada persona, pero al final, si no llegamos a hablar del tema profético, si no llegamos a hablar del tiempo que vivimos, sea Centroamérica, Sudamérica, que tienden más al tema, digamos, del concepto amoroso, cariñoso, o sea por los países más del norte, que son quizás un poco más fríos en este aspecto, que más, digamos, más pragmáticos, todo al final lleva a un punto en el que debemos hablar de ese tema. No podemos obviar ese tema, sino ese es el nexo de unión, de hecho. La línea profética de tiempo es lo que hace que todo el mundo sepa en qué punto está. Es igual si estás en África, si estás en Suiza o si estás en España, ¿no? Eso sí, la manera de llegar a cada uno, la captación quizás será diferente, pero al final lo que va a afianzar a esa persona en el punto donde está, lo que sabe, lo que cree, va a ser eso, ¿no?
Sí, bueno, y aparte que es lo que decimos, cada persona es distinta y es un mundo, ¿no? Hay otras personas que tal vez los temas que se han presentado sobre la oración les impactarán y les harán conocer la verdad, ¿no? Y otros pues necesitarán pues los temas de profecía, otros pues temas espectaculares como si existen los ovnis, los extraterrestres, etcétera, ¿no? Y bueno, cada uno tendrá su posibilidad de poder conocer y en eso es en lo que hay que trabajar, ¿no? Sobre todo cuando nos relacionamos con las gentes, que es lo que debe hacer el cristiano, relacionarse y no quedarse a un margen, ¿no? Entramos en la lección del lunes que habla de escuchar las quejas. Aquí dice, los que comparten el Evangelio no pueden ignorar las enormes necesidades humanas que los rodean y concentrarse solo en el mensaje, porque eso desacreditaría el mensaje. ¿Qué es concentrarse solo en el mensaje? El lunes 12. Dice, en la ciudad hay de todo, más personas, más edificios, más tránsito y más problemas. Esto presenta un desafío para las iglesias. Los que comparten el Evangelio no pueden ignorar las enormes necesidades humanas que los rodean y concentrarse solo en el mensaje, porque eso desacreditaría el mensaje. Está hablando de ayuda al necesitado, ¿no? ¿Pero eso no es el mensaje ya también? Al hambriento, Eso es un poco lo que... Jesús no alimentó. ¿Qué está diciendo aquí? Es que, a ver, está diciendo, yo lo que capto es, déjate de hablar tanto de lo que si el tercer ángel, que si profecías, que si... Y actúa más, ¿no? Pero no es una... Este es el mensaje que está dando el Papa en la actualidad. Cada semana no para de repetir lo mismo, misericordia, que está muy bien, porque está implícito en el cristiano, pero en cambio se obvia el mensaje, se deja de lado. Una vez más, se está cayendo de un modo muy sutil en el ecumenismo más absoluto. Se está dejando de lado el tener que predicar lo que hay que predicar, que es el mensaje del cuarto ángel, que en el mensaje del cuarto ángel entran los otros 3 mensajes de los de Apocalipsis 14, más evidentemente la reforma pro salud, etc. Y en cambio se nos están centrando solo en eso, en tener que ayudar. Pero si ya se sabe, el cristiano tiene que ayudar porque es que si no, no es cristiano. Pero lo que nos están encarando verdaderamente en todas estas lecciones, no en esta, en todas las que hemos venido viendo, es realmente una desgracia. Porque es pisar el mensaje que hay que dar para que la gente reaccione. Imaginaos a Noé, cuando ya sabía que faltaban 120 años para el diluvio, que empezara solo, mira, solo te voy a ayudar. Te voy a dar de comer y ahí te quedas. ¿No? Y la gente cómo reacciona. Al final ya sabemos que por ayudar, que está muy bien, muchos, y eso lo hemos vivido en la iglesia durante muchos años, solo iban los sábados a la iglesia para recibir ropa, alimentos y demás. Luego no les hablarás de la fe porque no querían saber nada, ellos querían lo material y punto. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Bueno, el ejemplo más claro, creo yo, es el ejemplo que ellos mismos nos ponen en la lección. No sé si habéis visto más adelante. Más abajo dice, para la gente de una comunidad hay una diferencia entre una iglesia que entrega alimentos a familias una vez por año y una iglesia adventista como la siguiente. Dice, ¿qué hace esta iglesia? Dice, se reúne en un centro comunitario que funciona diariamente, la gente puede ir allá cualquier mañana y conseguir un desayuno caliente. Y esa iglesia no es siquiera grande, tiene unos 75 miembros, pero están completamente comprometidos a entender las necesidades de sus vecinos en ese sector urbano. Esta es una gran tarea que exige dedicación y un sentido de obligación para ayudar a los necesitados. ¿Os fijáis en el concepto? ¿Cuál es mejor iglesia? ¿La que ayuda una vez al año o la que ayuda cada día? Eso es la base para decidir si una iglesia es buena o mala. La caridad, que es por lo que vamos a ser juzgados aquí poco por el Vaticano y los suyos. ¿Cuál es mejor iglesia? Esto es la obra mejor. ¿Cuál es la obra mejor? Y si esa iglesia que lo hace una vez por año, solo lo puede hacer una vez por año porque lo hace cuando puede predicar el mensaje, porque el resto del año quizás hay gente que no le deja hablar o otras cosas. Aquí solo se habla de la cantidad, no se habla de qué. Y eso es peligroso, creo que es muy peligroso porque es salvación por obras.
Estamos hablando de un concepto totalmente vaticano. Y cuidado, que además la palabra sería caridad, que estuvimos viendo en 1 Corintios 13, que a veces en según qué Biblia se traduce la palabra amor como caridad y no es así. El amor es amor y caridad es ayuda, es algo distinto. Si todo se encara a tener que ayudar, está muy bien, pero ¿esa ayuda se hace con amor o se hace por captación de miembros? Cuidado, ¿eh? Porque si hemos de ayudar al prójimo solo para que se queden con nuestras creencias en nuestra iglesia, vamos listos. O sea, ayudar hay que ayudar hasta el más enemigo. Y si quiere creer, bien, y si no quiere creer, pues es cosa suya, evidentemente. Pero hay que ayudar. Pero normalmente las ayudas no se hacen porque sí. Vamos a leer unas citas de algunos libros. Este libro es Introducciones a los escritos de Elena de White. Página 127. ¿Quién lo escribió este libro? Que no lo tengo. Introducción a los escritos de Elena White. De hecho son 3 libros en uno. ¿Sabes? ¿Recuerdas quién es el escritor? Es que son 3 escritores. Vale. Bueno, la cuestión es que es un libro que nos hace como... George Knight. Nos hace como una puesta en situación de cuándo se escribieron los escritos de Elena White, las condiciones que había entonces, a nivel social, etcétera, etcétera, para comprender mejor lo que ella explica en sus textos, ¿no? Para contemporalizar esos textos. Dice así, por eso, la reforma pro salud no era un fin en sí misma, como sí lo era para muchos de los partidarios del movimiento de la reforma pro salud. Antes bien, era el brazo derecho del tercer ángel para preparar un pueblo para el tiempo del fin. De manera similar, aun cuando se sentía apesadumbrada por los pobres y ansiaba ayudarlos, está hablando de Elena de White, este escritor está hablando de Elena de White, advirtió a la Iglesia Adventista para que no se acercara al ejército de salvación y el evangelio social. El ejército de salvación lo vimos hace 2 semanas, vimos cuál era su tendencia, era eliminar el bautismo, eliminar ciertas cosas para poder asimilar a más personas. Pero fijaos lo que dice, esa obra es importante para ella, pero otras personas deseaban hacerla. Sin embargo, nadie más predicará el mensaje de los 3 ángeles a todo el mundo, si el adventismo no lo hacía. Y nos hace leer Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 197, y el Misterio Médico, sección 17, páginas 414 y 415, para ver el contexto y ver cómo ella explica todo esto. Si lo buscáis vais a ver cómo de ningún modo penaliza el hecho de que se dé alimento a las personas. Pero dice, ya hay mucha gente que se dedica especialmente a eso. Y lo hacen. No hay que machacarlos tampoco porque no sean adventistas. Hacen su trabajo y lo hacen bien. Y hay mucha gente buena dentro de ellos, dice, ¿no? Pero alguien tiene que dar el mensaje. El mensaje está por encima de todo eso. Y a lo mejor escuchando esto dirás, pero bueno, qué poco corazón tienes. Y, hombre, a ver, igual que cualquier otro, creo que aquí, si alguien ve un problema, tiene ganas de solucionarlo. Y hará todo lo posible para hacerlo, ¿no? Pero está poniendo cada cosa en su situación. Hay que ser concreto, hay que saber cuál es nuestro trabajo aquí, ¿no? Y que realmente hay que llegar a las personas, pero hay que llegar al espíritu de las personas, para que comprendan su situación, para que sepan por qué están pasando por ello. Porque hay personas que pasan por ello porque han llevado una vida realmente horrible y hay personas que se han encontrado con la situación. Bueno, la cuestión es que siempre Dios tiene respuesta para esto, ¿no? Y ellos tienen que ver, todos tenemos que ver, que pasan las cosas por algo, ¿no? Y tenemos que comprender y saber que el Señor siempre está ahí para ayudar y que son pruebas muchas veces, pero que si creemos en el Señor sabemos que no nos va a abandonar. Entonces toda esa esperanza es la que debe llenar el corazón de esas personas. Evidentemente llenar su estómago también es importante, pero también tenemos que llenar su espíritu, ¿no? Como hacía el Señor. Si recordamos la experiencia de Cristo cuando Él ha alimentado a la muchedumbre, al poco tiempo le vuelven a seguir. Pero y por les dice, venís detrás mío, ¿por qué? Sí. Por la comida que comisteis, no por el mensaje, por la comida. Es decir, que claro, sí, está bien dar y ayudar, pero también hay que dar el mensaje. No solo, bueno, es que si ayudamos ya verán que somos buena gente, que tenemos amor, ¿no? Pero hay que dar un mensaje, porque esto lo hacen todos. Ayudan todos. ¿Cuántas ONGs hay de diferentes religiones, no? Pero claro, ¿qué pasa? Incluso ateas, y
ayuda. Pero hay que dar el mensaje. Pero ¿qué pasa? Que el mensaje, ¿qué pasa? Que sabemos que si lo damos a ver, no va a haber mucha gente que va a reaccionar, y eso también a algunos nos temoriza, ¿no? Yo voy a hablar de ello, me van a decir esto, me van a decir lo otro. Pues hay que buscar el mensaje. ¿Eh? ¿Cómo decirlo? Esa es la base. Pero hemos visto que a lo largo de la experiencia con el cuarto ángel, que se ha llegado a gente tan diversa, de religiones tan diferentes, de conceptos tan diferentes de vida, que dices, está claro que hay un nexo de unión entre todos, ¿no? Que es la línea de tiempo que nos lleva a la venida de Cristo, ¿no? Eso nos afianza saber en qué tiempo vivimos. Podemos saber del Señor, saber de Jesús, saber todo lo que Él dijo sobre la gente, la compasión, la misericordia, incluso la paz y la justicia. Pero hay que saber cuándo esa justicia se va a aplicar. Creo que es importante para que la gente sepa en qué punto vive. Y aquí habla de escuchar quejas, ¿no? Pero creo que, y pone unos textos para leer, pero aquí en los textos habla de gemidos, que es muy diferente. Una queja que un gemido. Cuando habla en la Biblia de gemidos, habla en momentos de estar en situaciones que ya no aguantas más y clamas al Señor, gimes, y entonces el Señor responde, ¿no? Más que suplir una queja, que ya sabemos todos cómo somos los humanos con las quejas. Tendemos a quejarnos por casi cualquier cosa. Como dice aquí el hermano, si hace calor, ¿por qué hace calor? Si hace frío, ¿por qué hace frío? ¿No? Y tendemos a reclamar siempre nuestros derechos. Una cosa que Jesús no hizo nunca. Dice, Jesús nunca pidió nada para sí mismo. No sé si habéis leído alguna vez lo que dice el Nahuatl al respecto. Es muy interesante cómo el hecho de dar nos tiene que guiar. ¿Qué más? Vamos al día martes. En el día martes nos hacen leer Mateo 13, del 3 al 9, y luego del 18 al 23. Si alguien se anima a leer Mateo 3, del 13, del 3 al 9. ¿Nadie se anima? Para que no me digáis todo el rato a mí y os durmáis. Mateo 13, del 3 al 9. ¿Del 3 al 9? Sí. ¿Y alguien que prepare del 18 al 23? Has apretado después de ver. Y les habló muchas cosas para parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos por oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos 4 situaciones, ¿verdad? Tenemos el camino, o sea, al lado del camino, tenemos el pedregal, tenemos entre los arbustos, y luego tenemos la buena tierra. Sigamos leyendo. Nos explica la parábola en el versículos del 18 al 23. Tú mismo, ya que estás. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Está claro que... Bueno, decidme vosotros, ¿qué creéis que es esta
esta tierra, este suelo? ¿A qué se refiere? ¿Dónde se siembra la semilla? Son diferentes personas. Los corazones y las mentes de las personas, ¿no? Cuando tú hablas a alguien, siembras una semilla. Y esa persona está en una de estas situaciones. Y cuando esa semilla se afianza y quiere crecer, hay toda una serie de situaciones en las cuales esa semilla no va a poder llegar a desarrollarse y no vamos a poder crecer como personas en Cristo. Pero hay una situación en la cual ese suelo está como esperando esa semilla. Fijaros que son 4 situaciones. La cuarta es la que prospera. Recordemos el número 4, recordemos que estamos hablando de 4000 años y Cristo viene. Y Cristo viene. Vino Cristo la primera vez. O sea, el 4 representa la primera venida de Cristo. O sea, cuando se siembra y se recoge a Cristo, se afianza la persona en Cristo, entonces realmente hay un crecimiento. Esto nos muestra también que hay toda una serie de carga genética, toda una serie de carga de pecado, que hace que ese suelo esté en unas condiciones difíciles y que cuando cae esa semilla hay realmente una lucha dentro de ese cuerpo, dentro de esa mente, ¿no? Y que con la ayuda del Espíritu Santo esos arbustos, ese pedregal se puede convertir en buen suelo si esa persona persiste. Lo que pasa es que Dios sabe quién y quién no. Por eso nos explica esta situación, ¿no? Fijaros también en lo que dice al final. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Oye, entiende y da fruto. Y produce 100, 60 y 30 por uno. Fijaros cómo lo expresa, 100, 60 y 30 por uno. En descendiente. En todas las versiones creo que lo explica igual, en el interlineal al menos lo explica así, siempre en descendiente. Y a mí me chocó porque normalmente tú empiezas poco a poco, ¿no? Y luego un poco más, y luego un poco más, ¿no? Entonces es 30 y cuando vas cogiendo experiencia es 60 y cuando vas mejorando, cuando el Señor te va llevando, te dejas llevar por el Señor es 100, ¿no? Pero es curioso que es 100, 60, 30 por uno, restando, ¿verdad? He preparado unas diapositivas porque mientras estaba leyendo esto me dio por preparar un esquema. Los que me conocen saben que tengo una tendencia a hacer esto. Me pilló un poco tarde y bueno, el esquema no es muy bonito. Pero fijaros, me vino la idea de, puedes poner la idea de hacer un esquema con las proporciones que hemos leído aquí. 100, 60 y 30. Bueno, el de arriba le falta 1 milímetro, que luego lo he comprobado, pero bueno, es igual. Esas proporciones nos marcan, pues ya veis que unas líneas, unos puntos, y todo lo medimos desde un punto, desde una misma vertical, y nos hace un pequeño dibujo. Pero antes de eso, quiero que analicemos los números. Hemos dicho que... esto no va. No cambia. ¿Está encendido? No tiene pilas. Ah, vale. No, sí que tiene. Entonces... Ah, ha cambiado, vale, por fin. Vale. Hemos dicho que restaba, ¿verdad? 100, 60, 30. Pues vamos a hacer nosotros lo mismo. La primera, 100 menos 60. ¿Qué nos da? 40, ¿verdad? Es que esto va, no me hace caso. Pero es que va muy lento, ¿eh? Bueno, se me ha adelantado lo que quería explicar, pero bueno. 100 menos 60 son 40. 40 es, hemos dicho que el 4. La primera venida de Cristo, ¿verdad?
tanto 4.000 años, tanto de la creación hasta el nacimiento, como de la entrada del pecado a la muerte de Cristo, son 4.000 años siempre. Por lo tanto, esos 4.000 están englobando el ministerio de Cristo, la primera venida. Si seguimos en la siguiente resta, de 60 a 30, tenemos 30. ¿Y qué representa ese 3? Tercer milenio. ¿Y qué pasa en el tercer milenio? Desde la muerte de Cristo. O sea, que fijaros que es como lineal. Primero 4.000 hasta la muerte y luego 2.000 más, tercer milenio. ¿Qué viene? Segunda venida de Cristo. Por lo tanto, en 160-30, como él lo hace restando, si lo vamos restando, vamos viendo que tenemos la primera y la segunda. Y es muy curioso que si sumamos luego 40 y 30, tenemos 70. Que tenemos, ¿qué? Toda la historia de la humanidad. El séptimo milenio, cuando viene Cristo, y al final del séptimo milenio, que son los 7.000 años, principio del octavo, ¿qué pasa? Se acaba el pecado. Y que después de decir esto, dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Después de decir que hay algunos que se van a salvar y que van a hacer 160 y 30 por uno, el que tiene oídos para oír, oiga. No sé si va a cambiar muy rápido, voy a apretar una vez solo. Vale. Pues resulta que al hacer estas líneas, me sale bueno, luego las separo entre ellas de una manera, veréis por qué. Me sale este esquema. ¿A alguien le suena este esquema de algo? ¿A alguien le suena esta distribución de alguna cosa? A ver si sale, porque eso es el cinturón de Orión. Mis métodos no son muy geométricos, pero ¿veis cómo hay una similitud realmente importante? He cogido diferentes dibujos, porque depende de las fotos que pones. Esto va muy lento hoy. Depende de las fotos que pones, cuadra un poquito más, cuadra un poquito menos. Supongo que depende de dónde hacen la foto de Orión, pues cambia un poco la distribución de las estrellas. Pero fijaros, esto es lo que estuvimos viendo en puertas dimensionales. Cómo el cinturón de Orión coincide con la distribución de las pirámides de Gizeh. Y cómo en otros lugares del mundo esas pirámides están distribuidas de la misma manera. ¿Por qué? ¿Recordáis? ¿Qué era Orión? ¿Qué era Orión? ¿Orión era qué? El lugar del trono blanco, donde está el Señor. ¿Eso qué es? La puerta al cielo, ¿verdad? Por ahí pasaremos cuando seamos salvos. Es muy curioso, ¿verdad? ¿No es realmente increíble? Yo no sé, cuando me dio por escribir las líneas, yo es que no sabía lo que estaba haciendo realmente, empecé a dibujar líneas, pero la verdad es que me quedé hasta muy tarde porque no me lo acababa de creer. Pero fijaros cuando estamos leyendo, o sea, más el que fue... Yo no he hecho nada ahora, he cambiado solo. Vale. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce a 160 y 30 por uno. El que tiene oídos oiga, para oír oiga. O sea, el que realmente es salvo va a pasar por Orión. Es que... ¿Y quién va a venir del cielo? Por ahí también. ¿Quién va a venir del este? Cristo también, ¿verdad? Está hablando también de la segunda venida. O sea, en el 4 nos está hablando de la primera, porque es la cuarta situación, la buena, y también nos está diciendo en el texto del cuarto párrafo, nos está diciendo también la segunda, en un solo párrafo. He puesto también otra foto, si cambia, de otra fotografía, y también, bueno, hay una coincidencia realmente interesante. Visto esto, vemos como en todo lo que explica el Señor, todo tiene algo. Todo nos quiere decir algo más de lo que realmente nos dice. Y hay un dato a aportar. Ya sabemos de la importancia de los números bíblicos, tú lo estás mostrando, ¿no? Pero si cogemos también lo que nos dice,
produce a 100, a 60 y a 30 por 1, si cogemos solo los números que no son 0, Sí. como hacen en hebreo para contabilizar, nos da 10. Sí, sí, sí. Y una vez más, el 10 es completo. Sí, Por sí, tanto, tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que es el momento completo, Sí, sí. absoluto. sí, sí, sí. Totalmente. O sea, en un solo versículo el mensaje es impresionante. Bueno, si aún tenemos fuerzas para seguir, porque te quedas un poco así, vamos a ver realmente cuando el Señor está diciendo que la semilla cae en diferentes suelos, es porque no espera que el suelo esté preparado en todo el mundo para dar para plantar la semilla. Simplemente dice la verdad. La dirás de una manera o de otra, pero al final vas a decir la verdad presente, si no, no hay mensaje. Es que la lección está poniendo esa caridad que hemos hablado como base para, que dice aquí, si después de estudiar el suelo de la comunidad, estoy hablando, ya está haciendo analogía del suelo con una comunidad, no con la individualidad de la parábola. La parábola está hablando de una individualidad, no de una comunidad. No es un grupo que se convierte, es la persona que se convierte. Tu iglesia descubre que tienen poco buen suelo. Deben hacer planes para mejorar ese suelo. Bueno, aquí estamos decidiendo si una persona pues, tiene posibilidades o no. Es ablandando los caminos endurecidos, eliminando rocas y arrancando los espinos. Para que la evangelización tenga éxito, la iglesia tiene que trabajar antes preparando el suelo. Creo que la analogía que se hace con la parábola no sería la adecuada. Una cosa es estudiar el terreno, ver cómo podemos llegar a las personas, pero la parábola no va por este camino. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista llegó allí y dijo, esto es así, esto es así, esto es así, y esto es así. Y tú si no cambias, no vamos bien. Y tú no juzgues. Y tú, ¿no? Está diciendo las cosas como son, ¿no? ¿Y qué está emulando Juan el Bautista? El espíritu de Elías, ¿verdad? Que también tuvo lo suyo. ¿Y a quién está emulando el primer y el segundo Elías? Al tercer Elías, que tendrá que hacer el mismo trabajo que los anteriores y aún más. Por lo tanto, nos toca ir con la mano de la paz, pero también con la mano de la justicia. O sea, explicar que hay un mundo, que va a haber un mundo mejor, pero que también hay que hacer unos cambios. Que hay que comprender que las cosas van a cambiar, que esto se va a acabar, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no va a haber un choque en el interior de esa persona. No va a haber un momento de reflexión. Si queremos hacerlo, no hay tiempo para ponernos no podemos, o sea, no vamos a llegar al corazón personalmente, todos personalmente, uno por uno. Es muy complicado. Entonces hay que enviar un mensaje, enviarlo rápido, enviarlo ya. Tenemos que llegar a mucha gente, esa gente y habrá más gente, con una idea clara de lo que hay que hacer. No involucrarnos en una serie de proyectos, macroproyectos, como hemos visto en otras lecciones, tendiendo puentes con otras instituciones, que vamos a mezclarnos, vamos a hacer allí algo de lo cual al final no podemos ser partícipes. Y si luego se quiere salir, dirá que somos unos traidores o que somos unos no sé qué. Dejaremos de recibir ayudas, etcétera, ¿no? Creo que es realmente grave lo que se está exponiendo aquí. Luego habla de unas citas de Elena White, que habla, dice, hay que llevar a personas que posean los dones más variados a las ciudades. Deben introducirse nuevos métodos, el pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Entonces, según la lección, esos nuevos métodos serían introducirse en la comunidad, con el resto.
creo que no va por ahí lo que dijo Elena White. Creo que va más. De hecho, la primera cita, cuando habla de los dones más variados, llevar a las personas con los dones más variados, habla de que deben enviarse a las ciudades para que haya reavivamiento. ¿Y a quién se reaviva? A los que eran vivos, quedaron medio muertos, y hay que reavivar. Por lo tanto, está dirigiéndose ¿a quién? A los de la misma iglesia. O sea, primero ves a reavivar, ves a hacer algo en las ciudades, pero coge a los de la iglesia y diles, pam, 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 pam. Esto va así. ¿Cómo hacía Pablo? ¿No? Llegaba primero a la sinagoga y les decía, mira, hay todo esto, hay que espabilar. Entonces, lo echaban. Pues flash, flash, y me voy a los gentiles. ¿De acuerdo? Pues Elena White decía lo mismo. Sí, mira, creo que lo tengo por aquí. Me siento muy perturbada. En cada ciudad debe llevarse a cabo una obra. Los obreros deben ir a nuestras grandes ciudades y celebrar reuniones de reavivamiento. Esto no lo explico aquí, en la lección. En esas reuniones hay que emplear los mejores talentos a fin de proclamar la verdad con poder. Hay que llevar a personas que posean los dones más variados. Deben introducirse nuevos métodos. ¿Qué métodos? Los acordes al tiempo, ¿verdad? El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Ahora, ¿qué métodos? ¿Qué mira la gente? Tú cuando vas a una persona media, ¿qué está haciendo? Básicamente, mirando el móvil, ¿verdad? Bueno, tú te lo encuentras por la calle y básicamente está mirando el móvil. Sea por trabajo, sea por diversión, sea porque está chateando con alguien, está mirando el móvil. Aunque sea para mirar la hora, mira el móvil. Entonces, ¿cómo estamos viendo que la gente incluso está viendo las conferencias? Desde su móvil. Porque lo puede hacer en cualquier sitio donde encuentre una conexión wifi y ver la conferencia, ponerse los auriculares y mientras trabaja, escuchar la conferencia. Eso no es adaptarse, depende del trabajo, claro. Eso no es adaptarse a los tiempos que vivimos. Eso es un trabajo más rápido, tiempo de tecnología, directo a la persona. Evidentemente no estás reunido con 200.000 personas, pero vas directo a cada persona de la ciudad. ¿No? Yo creo que el enfoque que quiere dar, bueno, ni la terminé de hacer la lección, la verdad, esta semana, porque que me aturde tanto, pero lo que vi, pienso yo que el enfoque que quiere dar esta lección en cuanto a hablando de las ciudades, es que hay que ir a las ciudades, hay que establecerse en las ciudades. Bueno, al final... Sí, al final lo dice, claro. Y claro, entonces están metiendo a Elena White y sacando así citas, pero solo párrafos, y no lo sacan en todo el contexto de lo que ella está hablando para hacer entender o para apoyar la teoría que ellos están sacando, de que es el tiempo de, como en las ciudades hay tanta gente, pues nosotros debemos de establecernos ahí, involucrarnos con ellos y bueno, etcétera, etcétera, lo que dice la lección. Entonces, ¿qué es? También están dejando de lado lo que hablaba Elena White cuando dice que no debemos de establecerlo. Sí debemos de trabajar en las ciudades, pero ¿desde dónde? Los que tengan la posibilidad, claro, desde el campo como lo hacía Enoch, pero no, la lección está haciendo lo contrario, haciendo el enfoque contrario. No, y sí que hay citas que habla de que, bueno, tiene estableceros hermanos tal en las ciudades y tal, pero ¿por qué? ¿Qué tiempo era? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿En qué contexto de tiempo estamos? No es coger todas las citas de las ciudades, ponerlas en un libro, como dice la lección, las pusieron en un libro y empezaron a contar las que hablaban de ir al campo y las que hablaban de ir a las ciudades. Y estadísticamente, 24 solo hablaban de ir al campo y 75 a las ciudades. Y 8 neutrales.
En consecuencia de este informe, muchos pastores están divulgando que eso de irse a vivir al campo, que son pamplinas, que no hay que hacerlo, que esto está ya desfasado en el tiempo, que hay que estar en las ciudades porque hay que hacer el trabajo en las ciudades. Entonces están contradiciendo totalmente el texto bíblico con lo de no, que ya era un ejemplo para la gente del último tiempo, y todos los otros consejos que da Ellen White para que no estemos viviendo en las grandes ciudades, sino que, como decía Fanny, que desde fuera, a ser posible, los que se puedan vivir en el campo y vayan a las ciudades a dar el mensaje. Ella también habla de crear restaurantes, lo decía en su tiempo ya, restaurantes vegetarianos, para poder estar en contacto con la gente y dar el mensaje. Bueno, nosotros, ¿te acuerdas? Decimos algo parecido. Sí. No era un restaurante, era un gimnasio. ¿Pero qué hacías con eso? Claro, das todas las cosas de salud y, por tanto, también entra el mensaje. Y mirad las pruebas, hemos tenido, gracias a Dios, resultados fructíferos con esto, ¿eh? Entonces, mirad si es importante que no nos dejemos manipular, porque nos están queriendo manipular con datos y tergiversando los hechos. Y eso realmente es gravísimo, porque están condenando al pueblo de Dios directamente. Les están diciendo, no pasa nada, tranquilos, ya sabemos que Jesús vendrá, pero a saber cuándo, y mientras estemos en las ciudades que tampoco pasa nada. Y así vamos. Es que es una visión totalmente fría y estadística. Vamos a ver en cuántas citas, y el contexto de esas citas, y el tiempo a que están dirigidas, y a quién están dirigidas. Es que pasa lo mismo con lo de la fecha también. Todas las citas las sacan de su contexto y las enfocan a lo que ellos quieren hacer ver. Y en cambio nos acusan de que nosotros ponemos las Estamos citas. haciendo eso, sí. O sea, es algo tan triste porque con un montón de temas lo están haciendo. Con un montón de temas están tratando de enfocarlo, pero ¿qué? No dicen el contexto. No dicen en qué tiempo fueron escritas y cómo fueron escritas. Y no hablan todo lo que sería el texto, solamente ese parrafito y ya está. Entonces es lo mismo, es el método de trabajar de Satanás, la verdad. Y Elena White, yo no me acuerdo, pero sé que en una cita de Elena White ella decía que eso lo harían, que sacarían de contexto totalmente sus citas. Y entonces es lamentable, ¿por qué? Porque confunden al pueblo y por eso vamos como vamos. Para acabar la última, porque me quedaba una frase de leer, como dice que el pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Ahora estaba pensando, por eso empiezan a tocar música, según qué música en las iglesias, ¿no? Bueno, pero eso no viene ahora al tema. Usa también, ¿eh? Dios tiene hombres a quienes llamará a su servicio, hombres que no llevarán a cabo la obra en la forma sin vida como se ha realizado en el pasado. O sea que habrá un revivamiento de esas personas, llevado a cabo por otras personas, para que... De forma distinta de cómo se hace. Exacto, se estaba muriendo. Para hacerlo diferente de cómo se hacía en el pasado. ¿Cuál es el pasado para la Iglesia ahora? Porque a lo mejor estamos creyendo que ahora se hace mejor que en el pasado, pero vimos los frutos de Elena White y todos los suyos. Llegaron a muchísimos sitios, hicieron grandes edificios, hicieron grandes cosas y llegaron a muchísima gente. Mira, ahora todo el mundo conoce, más o menos. Elena White está en internet, se le conoce. Y puedes bajar tus libros cuando quieras, sus libros cuando quieras. Hizo un gran trabajo, creo yo. ¿Ahora es mejor que antes? ¿Es mejor que antes? ¿Estamos llevando a más gente que antes? ¿De la misma manera como llegaban ellos con el mensaje ahí, como los pioneros? Porque aquí dice que en el pasado estaba muerto el mensaje. ¿En qué pasado? Está aquí hablando de futuro, ¿eh? ¿Vemos dónde estamos? Está hablando de un futuro donde se reaviva una iglesia que estaba anclada en una manera muerta de trabajar. Futuro más pasado es presente, ¿eh? Si nosotros miramos para adelante y luego miramos para atrás, nos vemos a nosotros mismos, ¿eh? O sea que... Muy fácil como se escudan. La Iglesia a nivel mundial está creciendo. Cada vez son más adventistas. Otra vez números. Claro, como siempre. ¿Y crecen sabiendo el mensaje auténtico? ¿O la mayor parte son bautizados después de hacer 2 charlas en un gran estadio y se remojan? Es una gran diferencia, ¿eh?
Bueno, pues creo que como ya hemos llegado al viernes, sin pasar por la casilla de salida, como se dice en algunos... Bueno, creo que vamos a dejarlo aquí, porque creo que los conceptos se han dicho ya. Ya hemos leído el Ministerio Médico, que es lo que quería leeros. Bueno, sí que voy a leer una del jueves, que dice: no hay cambio en los mensajes que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabaja en las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. Un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. O sea que la lluvia tardía tiene relación con esto. Porque será un movimiento cual nunca se ha visto. O sea, ¿cómo llegamos a las ciudades? ¿Las atravesamos como hizo Jonás? No sé si se va a decir algo, ¿no? Bueno. El reavivamiento y el derramamiento del Espíritu Santo vienen motivados por el mensaje del cuarto ángel, no por nada más. Entonces, esto el adventista debería conocerlo. Y si no se predica el mensaje del cuarto ángel dentro de las iglesias adventistas, ¿se podrá crecer? Sí, pero ¿se crecerá en verdad o será un plagio satánico al verdadero crecimiento del auténtico pueblo de Dios que va a ser un remanente? Cuidado, ¿eh? Sí, no son bromas. A ver, es que cuando es la verdad presente, es la verdad presente. Y si es la verdad presente, no podemos negarla, no podemos cogerla y meterla en un sitio que no nos moleste. Está ahí, la tenemos que aceptar o no. Es que es el hacha al pie del árbol, es como Juan el Bautista en su tiempo, ¿no? El hacha al pie del árbol. Dios pone el hacha en el remanente y tiene que ponerla porque es su trabajo. No quiere cortarte, no queremos cortar a nadie, pero es que nos obliga la palabra, ¿no? Es una situación realmente de responsabilidad. Bueno, pues hacemos una oración. Víctor, ¿vos ferla? Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser consecuentes con lo que creemos, que nos ayudes a prepararnos para estos tiempos en los que vivimos y que ayudemos a preparar a muchos otros del modo más adecuado para que también lleguen a ti. Ayúdanos a estar firmes a pesar de las circunstancias y de las presiones que pueden haber dentro y fuera. Ayúdanos a serte fieles y que sea el Espíritu Santo el que nos vaya indicando y guiando para hacer tu obra hasta el fin. Recoge a los tuyos, Señor, estén donde estén. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.